Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Enaltecido tú eres, oh Dios. Ok, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda una vez más su amigo Uriel de la Rosa. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, Mensajes de Amor para Salvación. También estamos transmitiendo vía Facebook Live por la página de la radio también. El nombre de la página es Mensaje Salvación. La fecha 7 de noviembre del 2018. Son las 7:01 de la tarde, es tiempo del este. 7:01 de la tarde, tiempo del este. Es un gran privilegio poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Primeramente, gracias a Él y también gracias a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? El estudio de esta tarde, de esta noche, es el estudio número 39. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 10. Hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. Vamos a aprender muchas cosas de esta parábola. Antes de iniciar con el estudio, vamos a tener una oración. Padre nuestro, Padre del cielo y de la tierra, Padre creador de todo, Padre amoroso, te damos infinitas gracias por lo bueno, por las bendiciones, porque nos has dejado vivir un día más. Sobre todo, gracias por ese gran amor que tienes para con la humanidad, para con nosotros. Y gracias a tu Hijo, gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, somos salvos y ahora tenemos esperanza. Es algo que siempre debemos de tener en nuestra mente, siempre debemos de recordar, siempre debemos de estar agradeciendo por ello, Padre. También te pedimos en estos momentos que ayudes a todos aquellos hermanos, hermanas que están pasando por situaciones difíciles de salud, económicas, problemas sociales. Ayúdalos, protégelos, que tu mano poderosa esté sobre ellos y todo se haga de acuerdo a tu voluntad. También te pido una bendición para nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio, que tú los sigas ayudando como hasta ahorita para que sigan adelante, ¿sí?, con esta misión tan importante que es la transmisión del Evangelio. Ayúdanos en estos momentos, estamos por iniciar un estudio más de tu palabra, que sea de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a iniciar con la parábola del buen samaritano. Voy a pedir que abras tu Biblia ahí en el capítulo 10. Saludos, José Méndez, que Dios te bendiga, gracias. El capítulo 10 del versículo 25 en adelante. Capítulo 10 de Lucas, del versículo 25 en adelante. He aquí, Gloria Salazar, saludos y gracias, hermana, Dios te bendiga. Lo leo, empezando en el 25. Y he aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bien, estábamos
hablamos un poquito de esta parábola el día de ayer. Como quiera vamos a volver a recordar quiénes eran los doctores de la ley o intérpretes de la ley. Hermano Joel Pérez, saludos igualmente, que Dios te bendiga. Sí, quiénes eran los doctores de la ley o intérpretes de la ley, así vienen algunas versiones de la Biblia. Y también escriba. Estos tres nombramientos, estos tres cargos eran lo mismo. También otra palabra que se utiliza en las Biblias de lengua inglesa lo usan bastante, es el lawyer, o sea, abogado. Pero esa palabra no se traduce en el español. Entonces, ya fueran doctores de la ley, intérpretes de la ley, abogados, ¿sí? Hombres que conocían la ley, o escribas también, ¿sí? Entonces a esto se refiere, ¿verdad? Estos hombres, uno de ellos estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, ¿sí? Estos hombres pertenecían a la élite de la sociedad, ¿verdad? Ellos estaban o se creían que estaban por encima de la sociedad en general. ¿Y cuál era la función de estos hombres? ¿Sí? De estos doctores de la ley, intérpretes de la ley. Bueno, simple y sencillamente eran los encargados de resolver las cuestiones y disputas que surgieran sobre los asuntos de la ley en la vida cotidiana de los judíos. Y también tenían una responsabilidad importante dentro del pueblo judío, que era la de perpetuar su cargo, la de perpetuar este cargo de doctor de la ley, enseñando a hombres, a niños, a partir de los 12 años se les enseñaba sobre la ley, ¿sí? Enseñando a jovencitos sobre la ley, ¿verdad? Básicamente la ley de Moisés. Ellos seguían también lo que viene siendo la tradición oral, la tradición oral, sí. La tradición escrita es la ley dada por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. La tradición oral, ellos sostenían que fue dada oralmente por Dios a sus antepasados. Entonces ellos le daban autoridad, la misma autoridad, tanto a la tradición oral como a la tradición escrita. El Señor Jesucristo, ya lo hemos visto en muchos ejemplos, él solamente la única autoridad que reconociera la autoridad de la ley, ¿sí? La autoridad de la ley escrita, la autoridad dada por Moisés. Entonces esa era la función de estos intérpretes de la ley. Como tú has leído, seguramente has leído en algunos evangelios, estos personajes comúnmente se les veía asociados con los fariseos. Ok, los fariseos eran una secta, ¿sí? Eran un grupo religioso muy importante dentro de la sociedad judía. Y los doctores de la ley era un oficio, ¿sí? Lo que ellos hacían era un puesto, un trabajo, ¿sí? Lo que ellos hacían. Muchos doctores de la ley, muchos intérpretes de la ley pertenecían a los fariseos. Entonces es por eso que se les ve juntos y se les relaciona muchas veces en los evangelios, ¿sí? Ellos eran muy venerados, pero a la vez muy temidos por la gente, ¿sí? Ellos exigían mucho honor, ¿sí? Ellos exigían que la gente los honrara. De hecho, ellos exigían de los hombres, inclusive que los honraran más que los padres, ¿sí? Así eran este tipo de gentes. Y déjame decirte algo más. El concepto judío y de la mayoría de los doctores de la ley que tenían de la relación que debe de tener el pueblo con Dios era una relación en base a cumplir con rituales, ¿sí? En base a cumplir con lo establecido en la ley, en base a cumplir con
con los sacrificios que estipulaba Dios, ¿sí? Para ellos esa era la relación, y así lo creían. No era así, no era así. De hecho, déjame decirte, por ejemplo, los judíos tenían un concepto muy negativo de los gentiles, ¿sí? Para los judíos, los gentiles, o sea, los no judíos, para ellos, para los judíos, los gentiles eran solamente leña para el infierno. Así, bajo ese concepto tenían los judíos a los gentiles, ¿sí? La ley no decía eso. La ley le exigía al pueblo que fuera benevolente con los extranjeros, que fuera benevolente con los no judíos, que practicara la misericordia. Pero todo eso lo dejaron a un lado los judíos, ¿sí? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría del pueblo judío, guiados por estos hombres, por estos fariseos, empezaron a ser muy selectivos. Si nada más era entre ellos, ¿verdad? La relación, ¿verdad? Entre ellos y con Dios, ¿sí? Ningún otro ser humano podía, fuera de ellos, tener relación con Dios. Así tenían en ese concepto. Así estaban enseñados y así ellos pensaban. Entonces, cuando este abogado, este intérprete de la ley, sí, le dice, ¿qué debo hacer? Le dice, maestro, le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Hermana Rocío Trejo Castañeda, saludos, que Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Sí? Esta es la pregunta que le hace este doctor de la ley, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, pues dime qué está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Y la respuesta de este intérprete de la ley es una respuesta sorprendente, porque él está dando la respuesta correcta, ¿sí? Él está dando la respuesta correcta. Una respuesta que la mayoría de los fariseos, la mayoría de los intérpretes de la ley, la mayoría del pueblo judío, no la tenían en mente, ¿sí? Hermana Lourdes Aracena, igualmente, muchas bendiciones y muchas gracias, que Dios la bendiga, ¿sí? Entonces, es sorprendente la respuesta que le da este hombre, intérprete de la ley, porque así no pensaba la mayoría de los fariseos y así no pensaba la mayoría del pueblo judío, ¿sí? Ellos pensaban muy diferente, pero la respuesta que da es la correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Bueno, le dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si recuerdas que en otra ocasión también le preguntaron al Señor Jesucristo un fariseo, ¿verdad? Y la respuesta fue la misma, pero aparte nuestro Señor Jesucristo añade, y en esto se resume toda la ley y los profetas. Entonces la respuesta que dio este intérprete de la ley fue la correcta, ¿verdad? Pensó como no todo mundo, no todo judío pensaba en esos tiempos. ¿Y qué le dice en el 10:28 nuestro Señor Jesucristo? Dice, has respondido bien, ¿sí? Haz esto y vivirás. Y déjame decirte aquí, aquí está hablando qué dice en la ley, pero este mandamiento, este es un principio, déjame decirte. Este es un principio que está vigente ahorita y estuvo vigente inclusive antes de la ley, ¿sí? Este es un principio muy importante que estuvo vigente desde el principio de la humanidad, ¿sí? La etapa de Moisés, la etapa de la ley, y está vigente en nuestros tiempos, ¿sí? Esto no se nos debe de olvidar. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Un principio. Y el principio fue, es y será, ¿sí? Es un principio que está vigente, ¿verdad? Amarás al Señor a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, con todo tu ser, ¿sí? Con todo tu ser, con tu mente, con tu
alma, todo tu cuerpo, con todo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que siempre vas a estar rendido hacia Dios, ¿verdad? En obediencia a Él. Eso significa amar a Dios con todo nuestro ser, ¿sí? Y el segundo mandamiento también está vigente, ¿sí? El segundo mandamiento es a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y ahora la pregunta, ¿qué entendemos aquí? En este segundo gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué entendemos aquí? El prójimo. Pues te voy a ayudar un poquito. Mira, en la Biblia en inglés, en la versión la King James, la palabra prójimo, ellos la tienen como neighbor, vecino. ¿Sí? Y entonces ellos dirían, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en inglés, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu vecino, así está en inglés, como a ti mismo. ¿Sí? Okay. Yo te lo voy a cambiar. ¿Qué tan buen vecino eres tú? A esto se refiere. A esto se refiere este gran mandamiento. ¿Qué tan buen vecino eres tú? ¿Sí? Si dices que, si decimos, tú y yo, me voy a incluir, si decimos que amamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, ¿sí? Y no tenemos misericordia, si no somos buenos vecinos, ¿sí? Entonces estamos mintiendo, entonces somos hipócritas, ¿sí? No podemos decir que amamos a Dios, ¿sí? Y no podemos decir que amamos a Dios y no ser buenos vecinos. No hay o no puede haber esta incongruencia, ¿sí? No puede haber esta incongruencia. Lo uno va con lo otro. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahorita vamos a hablar más a detalle, ¿sí? Pero es muy importante. Lo uno va con lo otro. No podemos decir que amamos a Dios. Exactamente, Rocío. ¿Qué tan buena vecina eres? ¿Qué tan buen vecino soy? ¿Sí? Criticar, prejuzgar, estar nada más al pendiente de lo que hacen las personas, es ser buen vecino. Tenemos que analizar las cosas, ¿sí? Tenemos que entender bien a qué se refiere aquí cuando dice y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy importante, ¿sí? Y recuerda, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos, ¿sí?, a nuestro prójimo, pero no somos buenos vecinos, ¿sí?, entonces estamos haciendo al mentiroso, ¿sí? Estamos mintiendo, estamos siendo hipócritas. Esto nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces una cosa va con la otra. ¿Sí? Y entonces aquí vemos, ¿verdad? El intérprete de la ley había respondido bien, ¿verdad? Pero se quedó corto, porque él quería justificarse. Él pensaba que estaba siendo un buen vecino y estaba haciendo bien las cosas y por lo tanto estaba cumpliendo este segundo mandamiento. Pero quiso justificarse, ¿verdad? Quiso que Dios le diera una palmadita, el Señor Jesucristo le diera una palmada, ¿verdad? A este hombre. Exactamente, Rocío, así es, ¿sí? Lo uno va con lo otro, no puede haber incongruencia. Si dices que amas a Dios, eres un buen vecino. Amas a tu prójimo, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad que se entiende mejor cuando decimos somos buenos vecinos? ¿Sí? Amas a tu prójimo, ¿sí? ¿Por qué amas a tu prójimo? Porque amas a Dios o porque Dios te ama. Entonces es un deber que nosotros tenemos, ¿sí?, como cristianos. Sí, entonces se quedó corto este intérprete de la ley. Quería justificarse y quería que nuestro Señor Jesucristo le diera una palmadita, que le dijera, oh, perfecto, estás haciendo bien. Y lo que pasa aquí, que ellos no se mezclaban. Ya les dije anteriormente que el concepto que tenían de los gentiles, de los fariseos y estos hombres, los doctores de la ley, era de lo peor. Ellos los consideraban como leña para el infierno nada más, ¿sí? Olvídate que hubiera contacto con un gentil.
De hecho, dentro de la misma sociedad judía había castas muy bien establecidas, ¿verdad? Y la casta alta, ¿sí? La clase alta, como nosotros lo conocemos, estaba compuesta por estos hombres, por los fariseos, por los doctores de la ley, por los escribas, ¿verdad? Estaban arriba, luego seguían los políticos, ¿sí? Como los saduceos, los herodianos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y luego abajo estaba el pueblo, ¿verdad? El pueblo en general, ¿sí? Ellos, ¿sí? Consideraban a los mismos judíos integrantes del pueblo, los consideraban insalvables, los consideraban nada. Exactamente, cuando no hay congruencia, no das un buen mensaje, ¿sí? Es más, das el mensaje opuesto al que tú quieres dar, ¿sí? Y es por eso que no hay una respuesta. Hermana, ya me acordé de ti. Que Dios te bendiga. Sí, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Fiore. Ok, ahora sí ya me diste tu nombre. Bueno, saludos Fiore. Y eres de Perú. Desde Lima, Perú. Bueno, saludos a nuestros hermanos allá en Lima, Perú, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que Dios te bendiga. Ay, permítanme. Así es, Rocío. Así es. Así es esto. Ok. ¿En qué estaba? Ya me perdí. Ok. Ah, decía, las castas, ¿verdad? Decía que la casta más alta eran los fariseos y eran los doctores de la ley, ¿verdad? Luego seguían los políticos, como los herodianos, los mismos saduceos, ¿sí? Estaban en ese rango, ¿verdad? En segundo lugar, y en tercer lugar, el pueblo, ¿verdad? Era impensable que para un ah, este hermana Rocío Trejo Castañeda desde Fayetteville, Tennessee. Saludos, hermana. Que Dios le bendiga y gracias. ¿Sí? Para el fariseo era imposible que él mirara los ojos hacia abajo, ¿verdad? Para él, ser un buen vecino, ¿sí? Era ser amable con los de su propia casta, ¿verdad? Con sus propios camaradas fariseos, ¿verdad? O los doctores de la ley. Para ellos era eso, ser un buen vecino. No sé si recuerdes cuando el Señor Jesucristo está en la casa de uno de ellos y que llega una mujer pecadora de la ciudad y empieza a tocar al Señor Jesucristo. Y se espanta el fariseo y dice, wow, si supiera quién es esta mujer, no dejaría Jesús que lo estuviera tocando. O sea, para ellos era impensable. Era impensable juntarse con todo este tipo de cosas. Entonces él pensaba que la llevaba de gana, ¿verdad? Él pensaba que nuestro Señor Jesucristo lo iba a justificar y le iba a decir, estás bien, ese es tu prójimo, nomás los que están a tu alrededor, ¿verdad? Los que están a tu nivel, según ellos, ¿verdad? Entonces, si ese concepto tenían, si de lo que era el prójimo, imagínate que les dijeran de un samaritano, ¿sí? Por cierto, los samaritanos no eran considerados judíos, ¿sí? Los samaritanos eran considerados gentiles y se odiaban a muerte. Un samaritano con un gentil, digo, con un judío, olvídate, ¿sí? Para nada, ¿sí? Sí, no, 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 no. El judío consideraba de lo peor al samaritano. ¿Sí? Si recuerdas cuando el Señor Jesucristo pasó rápidamente por el área de Samaria para dirigirse a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y si recuerdas cuando la gente de ahí les negó hospedaje a nuestro Señor Jesucristo y ellos se tuvieron que mover a otra aldea. ¿Sí? De hecho hay un dicho, lo encontré por ahí en los libros, que decía un pan, oye escucha, un pan dado por un samaritano es peor, ¿sí? O es más inmundo que si fuera carne de puerco. Imagínate el concepto que tenían de los de los samaritanos, los judíos. Los judíos cuando pasaban por esas tierras y entraban a territorio judío, ¿sí? De Judea, ahí, tan pronto como salían, como
cruzaban la tierra de los samaritanos, se sacudían los pies, ¿sí? Porque no querían ni siquiera llevarse el polvo de esa región para su pueblo. Entonces, no se podían ver, y entonces en ese concepto se tiene. Y sin embargo, mira la historia que les relata nuestro Señor Jesucristo. Les relata una historia de 3 hombres, ¿sí? Un sacerdote, un levita, un samaritano, 4 hombres, ¿verdad? Y una persona, un judío, en estado muy lamentable, ¿verdad? Muy malherido, tirado en el camino, ¿sí? Esa es la historia que les relata. Entonces, lo que le va a relatar ha de haber dejado a este doctor de la ley, lo ha de haber dejado con mucha incredulidad. Ok, continuemos. Vamos a leer. Vamos a continuar leyendo. Sí, entonces ya dijimos, ¿verdad? Que el intérprete de la ley conocía la esencia de la ley, ¿verdad? El intérprete de la ley había dado la respuesta correcta, ¿verdad? Pero se había quedado corto, ¿sí? Vamos a seguir leyendo ahí en Lucas 10, versículo 30 en adelante. Y aquí ya les relata nuestro Señor Jesucristo, aquí va a responder a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado, y asimismo un levita cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba y cuando le vio tuvo compasión de él. Escucha, un samaritano, ¿sí?, que iba del camino vino donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión de él. El versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y todo lo que des, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, así de una manera imperativa, le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? ¿Sí estás notando? De estos 3 personajes, ¿quién fue el buen prójimo? ¿Sí? ¿Quién fue el buen prójimo? El buen vecino, perdón, el buen vecino de la persona que estaba muy herida. ¿Sí? Y este es el punto de la parábola. El punto de esta parábola no es quién es mi vecino, ¿sí?, sino qué tan buen vecino soy, ¿sí? Qué tan buen vecino soy de alguien que lo necesite. Este es el punto de la parábola. Si no nos pongamos a ver quién es nuestro prójimo, no. El punto de la parábola es qué buen vecino yo soy. ¿Sí? Ese es el punto. Es lo que nuestro Señor Jesucristo trata o le está enseñando aquí a este hombre, ¿verdad? Este intérprete de la ley. Y como puedes ver, la vecindad no tiene nada que ver con los límites geográficos, ¿sí? Pero tiene todo que ver con la necesidad, ¿sí? Con la necesidad, ¿sí? Nosotros debemos demostrar misericordia donde sea que se encuentre la necesidad. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Qué buen vecino eres, qué buen vecino soy. Si te fijas también aquí que no fue la víctima, ¿sí?, sino el samaritano el que fue el buen vecino, ¿sí?
No fue la víctima el prójimo, sino el samaritano fue el buen vecino de esta persona, ¿sí? Y esto es lo que nos está enseñando aquí. El samaritano, como puedes ver en el relato, ¿sí?, era un verdadero vecino, ¿verdad? Era un buen vecino. Vamos a recordar el relato. Ya lo leímos, pero vamos a relatarlo una vez más. ¿Cuál es el relato? Básicamente, así a manera de resumen, dice que unos ladrones, ¿sí?, asaltaron a un pobre hombre y lo dejan muy mal herido. Es más, lo dejan por muerto ahí tirado en el camino. En ese camino es el que bajaba de Jericó a Jerusalén. ¿Sí? Son hechos reales. De hecho, las historias que nuestro Señor Jesucristo relata son reales. ¿Sí? Lo que Él relata en verdad pasó. Y después, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pasa un sacerdote, ¿verdad? Llega donde se encuentra este hombre que está gravemente herido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Le da la vuelta. Y se cruza para el otro camino y se va. No sé, a lo mejor tenía mucho tiempo, ¿verdad? Digo, muy poco tiempo. A lo mejor andaba a urgencias, tenía que llegar rápido a algo y se fue, ¿verdad? Le preocupó más lo otro que la desgracia de este pobre hombre. También pasó un levita, ¿sí? Pasó un levita. Y lo mismo, lo ve y se pasa al otro lado del camino, ¿verdad? Lo evita, ¿sí? Lo evita, simple y sencillamente, ¿sí? La tercera persona que pasa es un samaritano, ¿sí? Un samaritano que iba de camino, ¿sí? Pero él no lo evita, él no se cruza, ¿sí? Él se dirige, ahí está el buen vecino, ¿sí? Ahí están las características del buen vecino, ¿sí? Él se dirige hacia donde está esta persona en tan lamentables condiciones y empieza a curarlo, ¿verdad? Y una vez que lo cura, lo sube a su cabalgadura y se lo lleva al mesón más cercano, ¿sí? Y ahí lo deja y le dice al mesonero, atiéndelo, y ya cuando se recupere, si falta algo más, yo cuando regrese te lo doy. Fíjate. El samaritano, ¿sí? Aquel hombre, ¿sí?, que los judíos lo consideraban de lo peor, ¿sí? Lo consideraban un gentil, ¿sí? Aquel hombre samaritano a quien los judíos aborrecían, odiaban como no tienes una idea, ¿sí? Ese fue el buen vecino. Si te das cuenta qué lección le está dando aquí a este intérprete de la ley, ¿sí? Él solamente pensaba que ser buen vecino es serlo únicamente con los de su casta, ¿verdad? Con otros fariseos, con otros intérpretes de la ley, ¿verdad? Con los de su misma sociedad donde se desenvuelve. Él pensaba así, pero le dice nuestro Señor Jesucristo, te equivocas, ¿sí? Te equivocas, eso no es ser un buen vecino. El samaritano era un verdadero vecino, como te estoy diciendo. Podía ver la necesidad por encima de otros asuntos menos importantes, ¿sí? El samaritano podría haber pensado en tantas excusas por las cuales no debería de ayudar a la víctima, ¿verdad? Como el sacerdote y como el levita, o inclusive si la persona que estaba malherida era un judío, el samaritano muy bien se hubiera ido. No, pues es judío, vámonos, no me puede ni ver y ni yo los puedo ni ver. No, pero eso no le importó. El samaritano era un buen, ¿sí?, vecino, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Solo hay una manera justificable de amar. Si tú dices que amas a Dios, ¿sí?, ¿sabes cómo lo debes de demostrar? Ayudando a personas necesitadas, ¿sí?, siendo un buen vecino, ¿sí? Podemos hacer muchas otras cosas y decir que amamos a Dios, pero si no ayudamos a los necesitados, nuestra confesión, lo que te estaba diciendo, es hipócrita. Y te lo voy a poner de una manera más específica. Podemos estar en la iglesia bien puntuales a las 10 o las 9, a la hora que tengas tu
su servicio donde estás, ¿verdad? Y podemos no faltar, podemos estar ahí juntos, ¿verdad? Y podemos estar cantando con mucho gozo, y podemos tomar la Santa Cena, y podemos orar, y podemos participar, podemos hacer mucho. Así es, Gloria. ¿Sí? ¿Sí? Y tú piensas que eso le agrada a Dios, pero no es así. ¿Sí? Si tú no muestras misericordia a los demás, ¿sí? Si tú no muestras amor a los demás, si tú no ayudas a los demás, si tú no eres un buen vecino, ¿sí? Entonces no amas a Dios. Entonces yo no amo a Dios. ¿Sí? Tu servidor tiene el privilegio de tener una clase, de enseñar la palabra de Dios en la iglesia donde me reúno. ¿Sí? Y yo puedo pensar, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Dios está contento con lo que yo estoy haciendo. Que ni por mi cabeza piense eso, ¿sí? Porque si yo no tengo misericordia, si no tengo compasión por los demás, ¿sí? Si no soy un buen vecino, ¿sí? Entonces nada de lo que esté haciendo no tiene validez, ¿sí? No tiene validez, de nada sirve, ¿sí? Ahora sí entiendes cuando el Señor Jesucristo decía: y todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso lo decía, por eso lo dice, ¿sí? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Entonces es muy importante estos dos conceptos y que nos quede bien claro. Amar, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Eso es importante. Te lo repito, solo hay una manera justificable de amar a Dios, y es a través de ayudar a las personas necesitadas. Podemos hacer muchas otras cosas y decir que amamos a Dios, pero si no ayudamos a los necesitados, nuestra confesión es hipócrita. La misericordia es el modo de vida del cristiano, ¿sí? La misericordia, escúchalo, es el modo de vida del cristiano. ¿Qué dice una de las bienaventuranzas? Ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Sí? Y muchas veces también pensamos que cuando organizamos actividades de benevolencia, cuando pagamos y tenemos posibilidades, cuando lo pagamos porque se hagan cosas y se compre comida para los pobres, ¿sí? Pensamos que con eso agrade a Dios, ¿verdad? O sea, no tenemos que ensuciarnos las manos, no tenemos que oler malos olores desagradables, no tenemos que perder el sueño, no tenemos que participar, ¿verdad? Pensamos que con solo cooperar para una comida para los necesitados ya estamos haciendo bien, ¿sí? Pero esto es lo que esto no nos lo enseña esta parábola del buen samaritano. Esto no nos lo enseña, ¿sí? Si te fijas que el samaritano no le entregó el hombre a nadie más hasta que estuvo seguro de haber hecho personalmente todo lo que pudo por él, ¿sí? No le dio dinero a la víctima y le dijo que buscara una posada y un médico. El samaritano, de una manera... Sí, así es, Rocío. Lo que tú quieras que te hagan a ti, eso haz. ¿Sí? Así es, esa es la regla de oro. ¿Sí? El samaritano, fíjate lo que hizo el samaritano, ¿verdad? Se ensució las manos, se arriesgó, ¿sí? Se arrodilló en la tierra, se expuso al peligro, se ensució las manos y ayudó. El samaritano era flexible. El sacerdote y el levita probablemente, no sé, se apresuraron al pasar porque pues tenían miedo, a lo mejor tenían misiones más importantes que hacer, su horario estaba muy ajustado, o simplemente no tenían tiempo para detenerse, ¿verdad? La bondad del samaritano se mostró cuando surgió la necesidad, ¿sí? Sin importar los tiempos. Déjame decirte, el samaritano era valiente. Piensa en una situación así, ¿tú qué harías? Pienso yo te confieso, ¿sí? ¿Yo qué haría en una situación así? ¿Sí? Piénsalo. No cabe duda que el samaritano era valiente. Entonces,
debemos de reconocer que cuando vamos a ayudar siempre hay un elemento de peligro, ¿sí? Siempre se presenta un elemento de peligro. Sí, peligro para la reputación de uno, peligro para la seguridad, para las posesiones de uno, ¿sí? Ayudar a otros pone a uno en una posición de vulnerabilidad, ¿sí? A ser rechazado, a ser ridiculizado, a ser malentendido, inclusive hasta que nuestra vida peligre, ¿sí? Uno debe de ser valiente, no cabe duda que uno debe de ser valiente para ser bueno. Aquí también hay otra cosa que debemos de tomar en cuenta. También vemos que el samaritano era realista, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, él no intentó hacer más de lo que podía, ¿sí? Y esto es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? No se nos ordena que seamos obradores de milagros, ¿verdad? O esclavos de todos los que requieren de nuestra ayuda, ¿sí? Hay que reconocer que no todo grito de ayuda será una tarea permanente. El samaritano no se llevó a la víctima a su casa, o sí se la llevó. No, ni la adoptó dentro de su familia, ¿verdad? Hizo lo que humanamente estaba dentro de sus posibilidades, ¿sí? Y luego se fue. Ni siquiera se dio cuenta esta persona malherida quién lo ayudó, ¿sí? No la anduvo pregonando, porque esa es otra. A veces ayudamos para que nos vean, ¿verdad? Para que nos reconozcan. ¿Sí? No, acuérdate, todo en secreto, y tu padre que está viendo en secreto, ¿sí? Te lo va a reconocer. Exactamente, él no quería quedar bien con la sociedad, ¿sí? Él quería quedar bien consigo mismo, ¿sí? Con Dios. Y si te fijas lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál de estos tres crees tú que resultó ser el buen vecino del hombre que estaba mal herido? Y el abogado, imagínatelo, ¿verdad? Con el concepto que tenían de los samaritanos. Ni siquiera dijo el samaritano, porque no cabía en su mente ni siquiera decir esa palabra, ¿verdad? Tanto que los aborrecía. Y nada más se limitó a decir, no, pues el que hizo de él misericordia. ¿Cuál de estos tres fue el buen vecino? El que hizo de él misericordia. Y mira la respuesta del Señor, ¿sí? Según lo registrado por Lucas, le dice simple y sencillamente, pero de una manera con autoridad, ¿verdad? Sí, le dice, ve y haz lo mismo. Sí, y eso nos lo dice a nosotros, háganlo. Así, de una manera, con mucha autoridad, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ve, ¿estás escuchando el relato del samaritano? ¿Estás leyendo el relato del buen samaritano? Haz tú lo mismo. Eso me está diciendo a mí. Hazlo. Hazlo. Esto me está diciendo a mí. Y esto te está diciendo, yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Háganlo. Hazlo. Haz tú lo mismo. Y esto es lo bonito, ¿sí? Ahora sí entiendes, ¿sí? Si entiendes la segunda parte de este gran mandamiento como a tu prójimo como a ti mismo, qué tan buen vecino eres, ¿sí? Y te lo voy a dar y decir de una manera más específica. ¿Dónde empezamos a demostrar el ser buenos vecinos? ¿Dónde empezamos? Te voy a relatar una historia. Mi papá, que en paz descanse, él era una persona que le gustaba mucho ayudar a las gentes afuera. Y la gente de afuera tenía un concepto muy positivo de él, ¿sí? No, mi papá, su nombre era Paz. No, don Paz, qué bueno gente es, qué buen hombre, qué buena persona. Cuando queremos un favor, ahí está. Cuando queremos apoyo, ahí está. No, mis respetos para don Paz. Y yo ya grande, yo me acuerdo que cuando salía con él, usted es hijo de don Paz. Ay, su papá, mi respeto. Ok, ¿sí? Exactamente, a eso voy, Rocío. Pero de repente cuando estábamos en la casa, y mi papá oía comentarios así, pues mi papá muy esponjado, ¿verdad? Yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy buena gente. Pero miren mi mamá, la sabiduría de mi mamá, le decía,
candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes dónde inicia el ser el buen vecino? En tu casa. En tu casa. De hecho, esa frasecita tú ya la has oído, pero yo la tengo muy presente. De hecho, mi esposa, cuando yo también empiezo medio acá a quererme ensalzar, a quererme recuerda, ¿sí? Recuerda, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿verdad? No. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Como dice Rocío, ¿sí? ¿Dónde empieza el ser el buen vecino? En tu casa, con los tuyos, ¿sí? Si estás casado, si eres hombre, si tienes una familia, tu responsabilidad es tu esposa, tu responsabilidad son tus hijos, ¿sí? Si estás soltero, si eres un joven, pues como quiera, estás dentro del núcleo familiar, tu responsabilidad está con el núcleo familiar. Tienes un padre, a lo mejor tienes una madre, bueno, pues gracias a Dios, tu responsabilidad está dentro del núcleo familiar, ¿sí? Una vez que cumples con todas las necesidades, ¿sí? Dentro de la familia, porque es una gran responsabilidad, ¿sí? Es una gran responsabilidad, porque ahí precisamente nosotros no nos damos cuenta y a veces no ponemos atención en esto, pero todos los ojos, cuando tú dices que eres cristiano, cuando yo digo que soy cristiano, todos los ojos de la sociedad alrededor están con los ojos sobre de ti. Tú no te das cuenta, pero te están observando, ¿sí? Si ellos ven quién eres tú, quién eres en tu hogar, ven que como hombre casado, ¿verdad? Te lo digo, si eres una persona, un hombre responsable con tu esposa, un hombre protector, un hombre que cuida, que protege, que ayuda, que saca adelante a sus hijos como puede, ¿sí? Sumamente responsable. Exactamente, somos pantalla, todo el mundo nos está observando, ¿sí? ¿Qué mensaje estás dando? Pues que eres un buen vecino. Entonces no se te olvide, ¿verdad? Empezar primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar, con los nuestros, ¿sí? Nuestra mente, nuestra relación con Dios es vertical, pero esta relación exige que miremos también de una manera horizontal. No cerremos nuestros ojos a la necesidad de la gente, ¿sí? No cerremos nuestros ojos a los problemas que existen entre la sociedad. Pongamos nuestro grano de arena, ¿sí? Hagamos lo que esté en nuestras posibilidades. Si puedo ayudar poquito, poquito voy a ayudar. Si puedo ayudar mucho, pues ayudo mucho, ¿sí? Tú sabes, tú tienes que juzgar, ¿sí? Tienes que analizar bien si puedes ayudar o no puedes ayudar. Es muy importante, ¿sí? Entonces, una vez más, un buen vecino, ¿eres un buen vecino? Eso es precisamente lo que dice este segundo gran mandamiento, ¿verdad? Después de amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con toda tu mente, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es ser un buen vecino, ¿sí? Ser un buen vecino. De eso significa, de eso se trata, ¿sí? Lo uno con lo otro está relacionado, ¿sí? Si dices que amas a Dios, amas a las personas, amas a la demás gente. Si no amas a las demás gente, entonces estás mintiendo. Esto que dices que tú amas, tú crees que lo estás amando, pero en realidad así no es la cosa. Entonces, ¿cómo demostramos ese amor para con Dios? Con misericordia, ¿verdad? Misericordia hacia los demás, compasión hacia los demás, empezando con los de tu casa. Esto es muy importante. Ok, nos quedan 10 minutos, vamos a continuar ahí en el capítulo 10, en el versículo 38. Del 38 al 42. Es un relato también muy bonito, ¿sí? Lo leo, empezando en el 38. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios y vino a él diciendo: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el Evangelio de Juan encontramos que esta familia, sí, era muy íntima de Jesús, ¿sí? Ellos vivían en un pueblo llamado Betania. Ese pueblo estaba como a, no sé, a menos de 5 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo recuerda que el último año de su ministerio, los 2 primeros años de su ministerio, los pasa en la región de Galilea. Sí, los 2 primeros años de su ministerio. Pero el último año de su ministerio lo pasa en la región de Judea. ¿Sí? Lo pasa en la región de Judea. Y seguramente él visitaba muy frecuentemente a esta familia, ya que vivían cerca de la región de Jerusalén. ¿Sí? Y aquí se nos dice, Rocío, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Sí? Entonces aquí se nos dice, ¿verdad? En el capítulo 38, fue a visitar a esta familia. ¿Sí? Ahí se ve, de nada, Rocío. Ahí se nos dice que Marta era digámoslo de esta manera, la líder de la familia, ¿verdad? Pues no sé, pudo haber sido una mujer viuda. De hecho, hay algunos antecedentes, los estudiosos indican que hay algunos antecedentes que nos dicen que esta familia era una familia acomodada, ¿verdad? Una familia que tenía dinero. Entonces Marta se identifica como la líder de esa familia, ¿verdad? Se pudo haber sido una persona viuda o la hermana mayor, ya no tenían padres, no sé, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Pero dice que los recibió en su casa, ¿verdad? Marta recibe en su casa a nuestro Señor Jesucristo. Y Marta tiene una hermana menor, ¿sí? Una hermana menor que se llama María, ¿sí? Tan pronto como entra nuestro Señor Jesucristo a su casa, ¿sí? Y se sienta para enseñar, ¿sí? Lo que hace María es sentarse a los pies de él, de nuestro Señor Jesucristo, para oír su palabra, ¿sí? Y Marta está más preocupada por atender sus necesidades físicas de ellos, ¿sí? De Jesús y compañía, seguramente estaba acompañada, ¿sí? Entonces Marta está más preocupada por eso, ¿sí? Y es muy curioso porque ahí el 10:40 dice, Marta se distraía en muchos servicios. Imagínate a pobre Marta, sola, ¿sí? De repente no dando vueltas en la casa, ¿verdad? No sabiendo qué hacer. Sí ha pasado, sí ha pasado. Ah, hay una diferencia entre las mujeres. Bueno, yo lo miro con mi esposa y yo, ¿verdad? Yo me levanto en la mañana y yo no solamente tengo una cosa en mi cabeza, ¿verdad? Que es alistarme para ir a trabajar y ya listo. Pero las mujeres, las mujeres tienen muchas cosas que hacer desde que se levantan, ¿sí? Muchas cosas que hacer. Entonces esto estaba pasando con Marta. Tenía muchas cosas en mente que hacer, pero de repente se perdió. Y de repente estaba que no sabía qué hacer, ¿verdad? Estaba toda distraída, estaba nada más dando vuelta. Eso es lo que de lo que está hablando el versículo 40, ¿verdad? Llegó un momento en que reacciona Marta y va y le da la queja al Señor, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y le dice, ¿cómo es que estoy sirviendo sola? ¿Cómo es que te estoy sirviendo yo sola, Señor? ¿Sí? María está ahí sentada, dile que me ayude. Se va a quejar con el Señor de que María no la está ayudando. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son unas palabras llenas de ternura, llenas de amor, llenas de cariño, ¿sí? Él le dice, Marta, Marta, ¿sí?
estás muy afanada y turbada con muchas cosas. Sí, efectivamente, así estaba Marta. Llegó un momento en que no sabía ni qué hacer, ¿sí? Que se perdió. El afán la hizo que se perdiera. El afán por atender a los visitantes la hizo que se turbara, ¿verdad? Y por eso la queja. El 10:42 le dice al Señor Jesucristo, pues, a ver, hay muchas cosas que tienes en tu mente, ¿sí? Una sola cosa es la que tienes que hacer nada más. Tranquila, así, esto da a entender literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Tienes muchas cosas en tu mente, ¿verdad? Estás dándole vueltas a muchas cosas. Y solamente una sola cosa es la necesaria, ¿sí? Una sola cosa es la necesaria, lo más simple. Él no está diciendo no me atiendas y vente a sentar, ¿verdad? El Señor Jesucristo no está diciendo olvídate de nosotros. No, no, no. Él entiende que Marta lo tiene que atender, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo simple y sencillamente le decía una sola cosa. ¿Y cuál era esto? Pues nada más. El plato simple y sencillo de la comida, ¿verdad? Ve, dámelo. Y una vez que me lo des, siéntate. Siéntate junto con María. ¿Sí? Y escúchame. Mira lo que le dice en el 42, ¿verdad? María ha escogido la buena parte, ¿sí? La cual no le será quitada. Se llamaba como tú, Rocío, Marta Rocío. Ok, sí, sí me entienden. ¿Y cuál era esa parte? ¿Sí? El Evangelio, hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que dice la palabra sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que las palabras de Él son espíritu y son vida, ¿sí? Que dice, María del Rocío, ándale, así era el nombre. Saludos, Olivia, Alfredo, que Dios te bendiga. ¿Sí? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son el pan de vida, ¿sí? Es el alimento, ¿sí? Que hace que nosotros hagamos la voluntad del Padre, ¿verdad? Por las palabras de nuestro Señor Jesucristo el ser humano vive, ¿sí? Que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él, ¿sí? Gracias, hermana, que Dios te bendiga. Gracias, hermana. Saludos igualmente, hermana. Muchas bendiciones, ¿sí? Entonces, no fue la amabilidad de Marta a quien Jesús reprendió por su orden de prioridades, ¿verdad? Su ansiedad y su estallido de celos, ¿sí? No reprendió la amabilidad, ¿verdad? Sino que reprendió el hecho de que Marta le estaba dando prioridad a otras cosas y hay que tener mucho cuidado. Y este es el mensaje que tenemos de la palabra de este pequeño relato, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje? ¿Sí? La prioridad siempre. ¿Cuál es la prioridad? Nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual es para la eternidad. La comida es nada más para este cuerpo. Y este cuerpo es temporal. Por un poco de tiempo, ¿verdad? Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Y esto es lo que le está diciendo a Marta que entienda, ¿sí? Por eso le dijo, María ha escogido la mejor parte. María ha escogido el alimento espiritual por encima del alimento material, ¿sí? Y aquí lo vemos de María, ¿verdad? A María no le interesó atenderlos, ¿sí? María inmediatamente entró en el Señor Jesucristo a su casa y se sentó. Ella se sentó a sus pies a escucharlo, ¿sí? Es por eso que el Señor Jesucristo dice, ella ha escogido la mejor parte, ella ha escogido el alimento espiritual. Y esto es lo que aprendemos, ¿sí? Entonces siempre recuerda,
dale prioridad a las cosas, ¿sí? La prioridad es, como cristianos, es el alimento espiritual. De hecho, es la prioridad que debería de buscar todo ser humano, pero desafortunadamente no es así, ¿verdad? La mayoría no lo quieren entender o no lo entienden, ¿sí? Esa es la prioridad, ¿verdad? El sustento del alma es de primera prioridad. Todas las demás cosas perecerán, es lo que les estoy diciendo. Lo físico, la carne va a morir pronto, ¿sí? Todo lo que podamos hacer mientras estemos en vida, lo que podamos ganar físicamente, lo que comamos, todo es temporal, ¿sí? Pero el espíritu del hombre vive para siempre, ya sea en la presencia de Dios o fuera de él, ¿sí? Entonces es muy importante escuchar a Jesús. Es muy importante darle prioridad, ¿sí?, a Jesús, a la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es lo que aprendemos. Bien, aquí concluimos, parece que aquí concluimos el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. La próxima semana, el martes, vamos a iniciar con el capítulo 10, ¿verdad? Con el capítulo 11. Igualmente, Gloria, que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros escuchando un estudio más, ¿sí? Entonces, les digo, la próxima semana creo que el capítulo 11, los primeros versículos se hablan de la oración, ¿sí? Vamos a hablar sobre la oración la próxima semana, con el favor de Dios. Muchas gracias, hermana. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos por allá en Lima, Perú, si no me equivoco. Así es, hermana Gloria, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí quedamos. Recuerden, hay más programas a continuación. Hermano Manuel García, gracias, igualmente, bendiciones. Hay más programas a continuación, ¿eh? Los invito a que se queden. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente. Más exaltado que los dioses, oh Señor, te exaltamos, te exaltamos.